maestra Luisa Álvarez Cervantes, quien es profesora investigadora de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades. Bueno, es doctora en Filosofía de la Educación, profesora de la Licenciatura de Historia y Gestión del Patrimonio Cultural e investigadora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Además, es líder del Cuerpo Académico de Historia y Historiografía Regional, autora de diversos libros, artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Luisa Álvarez Cervantes. Adelante, doctora Luisa. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, le voy a pedir al maestro Arcadio poner la primera diapositiva. Si no, no hay problema. Según yo ya la presenté, salvo que el autor... Sí, es que está en otro formato, perdón. Esa es la primera. Bueno, agradecer a todos en primer lugar, pues yo creo que a las instituciones y a nosotros mismos, este espacio en este segundo Congreso de Educación Pública, tercero constitucional, traducciones y traiciones. Esta es una ponencia, que es la segunda diapositiva, que se titula La ilusión de la unidad nacional y su fundamento, el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. Pero bien, con la segunda diapositiva la podríamos titular del siguiente modo: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Hay los dos títulos, la que ustedes crean más pertinentes. Una académica, que es la ilusión de la unidad nacional y su fundamento, el desarrollo armónico de las facultades del ser humano, y la otra más del sentido común, con base en el dicho de que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y creo que el tercero constitucional voy a procurar mostrar que tiene ciertas piedritas que actualmente son hegemónicas y que nos conducen al infierno. Voy a comenzar con la ponencia, la tengo por escrito, y en algunos momentos del escrito abundaré sobre algunos aspectos que aquí se citan. Dice: es desde el presente, que conviene preguntarse por cuáles han sido los proyectos educativos que se han formulado y se han promovido y ha promovido el Estado mexicano a lo largo del siglo XX, a fin de proceder a identificar y luego a examinar los elementos más primordiales y sus dinamismos desde una perspectiva histórica y normativa, y cuestionarlos desde la experiencia misma, al menos cuestionarnos el proyecto educativo hegemónico vigente. Sostenemos que el proyecto educativo actual y vigente tiene dos sustratos, o soportes, o fundamentos, o sedimentos, que lo han venido dinamizando, estos dos sustratos han dinamizado las políticas educativas, cuando menos a partir del 46 hasta nuestros días. Uno de estos elementos, de este soporte, que viene de la Ilustración, y es sobre el asunto que trata de la posibilidad de la armonía de todas las facultades del ser humano, la posibilidad de la realización del hombre armonioso. Este sustrato, este piso en torno al cual se va a mover el tercero constitucional, ese efecto, sí se escucha, ¿verdad? Ese efecto de la Ilustración es una propuesta de Kant, que lo cito textualmente, y no hay que olvidarlo porque luego de repente se nos olvidan las cosas. Kant va a decir
que el objeto de la educación es desarrollar en cada individuo toda la perfección de que es susceptible. ¿Qué debe entenderse por perfección? Se ha dicho muchas veces, el desarrollo armónico de todas las facultades. Esto lo dice Kant. ¿Cuándo lo dice? Pues es en el periodo de la Ilustración, hace bastantes añitos, y sobre el asunto del desarrollo armónico de las facultades del ser humano, trabajé en un capítulo que está en el primer libro que se presentó ahora en la mañana. Voy a procurar hacer breve sobre este asunto porque ya está escrito. Hay un segundo cuestionamiento que lo hace Lukács sobre el desarrollo armónico de las facultades del ser humano, y Lukács nos va a decir que no es posible un desarrollo armónico de las facultades en una sociedad capitalista donde lo que se mueve es la explotación del hombre por el hombre. Él lo va a decir después del triunfo de la revolución bolchevique. Y después de la caída del muro de Berlín va a haber otro cuestionamiento que viene de Javier de Ventós sobre la armonía de las facultades del ser humano como una tarea que la asume o la debe de asumir el maestro y que es un mandato del Estado. Y Rubén de Ventós va a decir, eso es una locura terrible. Dice, porque no es posible armonizar la inmediatez de nuestra vida sensual con la dependencia de nuestra vida emocional y con la distancia que requiere nuestra vida intelectual. ¿Cómo armonizas eso? ¿Cómo? Es una locura. Es una locura, podríamos decir nosotros, es banalidad. Es banalidad. ¿Por qué sería banalidad? Porque no es posible. Lo puedes desarrollar desde una perspectiva lógica, como está en el texto constitucional, pero no es posible en la vida diaria o cotidiana de las personas, ni de los alumnos, ni puede ser una tarea que puedan desarrollar los maestros, porque es imposible. Ese es un sustrato. ¿Cuál es el otro sustrato que está inmerso, que quedó en el texto constitucional y que nunca ha sido cuestionado? El otro sustrato es que a partir de 1946, cuando es la segunda reforma al texto constitucional del tercero constitucional, recordemos la década de los 40. Hay un efecto geopolítico de la Segunda Guerra Mundial que dio a los Estados Unidos una condición de dominio imperial sobre América Latina y particularmente sobre México, y obligó a cambiar el proyecto educativo socialista emprendido desde la posrevolución por otro que postuló al hombre armonioso, la conciliación de las clases, por la unidad con base en el nacionalismo y la democracia. En esta última, encubierta como una promesa, que lo podemos ver en el tercero constitucional, de que la democracia es un sistema que mantendrá el progreso económico, social y cultural del pueblo. Y no hay que olvidar, quisiera que pudiéramos hacer ahora ya la conexión con el otro artículo primero, que dice que la nación es única e indivisible, y esa queda intocada. Continuó. Con el triunfo de los aliados, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, sobre los imperios del eje, se inició pocos años después la Guerra Fría, una vez que se deshizo la alianza entre la naciente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, y apareció de pronto un mundo bipolar
quedando México entre el vínculo económico al imperialismo norteamericano y la continuación de una simpatía política a la revolución bolchevique. En ese marco, precisamente en ese marco, se inició la segunda reforma al tercero constitucional, que elevó a rango constitucional el fundamento de la educación pública, que descansa en el desarrollo armónico, muy soberbio el artículo, desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano para lograr la unidad nacional, concebida como conciliación social con base a la integración familiar como elemento de cohesión social. En esa década de los 40, con ese suceso de la Segunda Guerra Mundial, vuelvo a repetir, hubo un giro de la dirección política del país, y la naciente mirada del Estado revolucionario, que miraba hacia la República de los Soviets, giró al norte, a los Estados Unidos de Norteamérica, una vez que se levantó victorioso de la Segunda Guerra Mundial, la bandera de los aliados, la bandera de la libertad y de la democracia, una vez que fue vencido el fascismo y una vez que se estigmatizó el comunismo. Y el mundo se dividió en dos campos, y nosotros quedamos del lado de los Estados Unidos. Para México terminará siendo una catástrofe al quedar alineado en el marco de los intereses norteamericanos, aunque habrá que reconocer la resistencia hasta donde fue posible. Y en efecto, en lugar de la lucha de clases y la socialización de los medios de producción, el desarrollo y la justicia social que postulaba el proyecto cardenista en la educación, que era la promesa de un estado de bienestar, en su lugar quedó la unidad nacional, la idea del hombre armonioso, que se fue imponiendo como modelo educativo, y la educación fue el espacio de combate entre dos proyectos que siguen en conflicto y perviven con otros nombres, pero con los mismos horizontes. Un proyecto social en donde el maestro es el centro de la lucha y justicia social, que se enfrenta en una sociedad en permanente conflicto por conquistar bienes materiales para la vida y la subsistencia. El otro proyecto es del individuo armonioso y de la conciliación social. Este proyecto pide y sigue pidiendo sacrificios por el interés general en vías del progreso. No olvidemos los periodos donde se pedía al pueblo: aprietes el cinturón, porque después será beneficiado con los resultados del progreso futuro. El presidente Miguel Alemán continúa con la propuesta de Ávila Camacho, y por ello mismo los agregados al tercero constitucional, de que ahora la armonía requiere de una libertad de creencias, de un laicismo neutral, de un laicismo sin contenido, justo para la armonía social, y en una unidad y una unidad nacional que se va a ir articulando bajo los designios de la democracia para todo el territorio nacional, para la convivencia humana, colocando como ejes la dignidad de la persona y la integridad de la familia. ¿Quién en su sano juicio no podrá estar a favor de estos ideales? Realmente impecable la exposición lógica del artículo, pero ciertamente imposible. Es una promesa que más o menos podría ser una alegoría en los siguientes términos. Una promesa o alegoría en los siguientes términos: cuando alcancemos la luna, la comeremos juntos. Pero resulta que la blancura de la luna, resulta que esa blancura de la luna ni es de queso, tampoco es nieve, sino pólvora, y de cerca tiene un olor insoportable. Pues detrás del fundamento que es el desarrollo armónico de las facultades del ser humano y la promesa de una nación única, indivisible, sin contradicciones y armoniosa,
hay un efecto que no ha sido cuestionado. La idea de que el maestro, no sabemos cómo, no sabemos de qué modo, pero la norma lo dice, se va a ocupar o se ocupe del desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. Pero fíjense bien, fijémonos que ya quedó el maestro expulsado de la comunidad con este fundamento. Al maestro, la invitación que se le hace es que todo de la comunidad le debe ser ajeno y queda enraizado en el aula, a la que también más tarde será expulsado, como ahora somos expulsados por las políticas educativas de la comunidad, del aula. No tenemos asidero los maestros. El efecto inmediato, se supone que el maestro en el aula, ocupado del desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, tendrá de inmediato, bajo la premisa de la homogeneidad y la uniformidad, de la dignidad humana y de la integración familiar, una sociedad sin conflictos a lo largo y ancho del país. Pero valdría la pena reflexionar sobre lo siguiente, estimados compañeros. Cuando se plantea la uniformidad y la homogeneidad, queda fuera la dignidad humana. Y cuando se plantea la integración familiar, las familias se dividen en normales y anormales, en funcionales o disfuncionales. Pareciera bueno el propósito, pareciera bueno el fundamento, pero es el camino al infierno y a la desaparición de la humanidad. Pero surge la experiencia, pero aquí viene la pregunta desde la experiencia. Desde 1946 hasta el 2020 han transcurrido 74 años, menos que una centuria. ¿Conocen ustedes a un hombre armonioso? ¿Conocen a un país unido en torno a la integración de las familias? Y aquí hay otro problema todavía que no hemos examinado a profundidad. Cuando se habla de la familia, de una familia integral o de una familia integrada, pero al mismo tiempo se está planteando que la democracia, pero de esa familia se está planteando que el fundamento de la sociedad es el buen funcionamiento de la familia, pero al mismo tiempo estás planteando que la democracia es el sistema para mejorar la economía de las personas o la economía de las familias, estás cayendo en una contradicción. Porque en el ámbito de la familia, lo que priva para que la familia esté es la autoridad, y en el ámbito de la democracia es la elección o procesos de elección. Entonces estamos entrampados con las normas constitucionales. Me salto las reformas y las leyes secundarias porque aquí ha sido muy abundante. Y solamente diría lo siguiente, espero que me alcance, maestro Sáenz, ¿me avisa? Sí. Ok. Y en estos minutos que me corresponden, quisiera señalar que si bien en el 1946 se suprimió del tercero la noción de socialismo como propósito de la educación, esa noción no fue expulsada de su ley secundaria. La ley secundaria que quedó de 1942, que es una ley orgánica secundaria, hasta 1973, que se creó la Ley Federal de Educación. En el artículo 16 de esa ley secundaria de 1946 hasta 1973, dice en su artículo: la educación que imparte el Estado en cualquiera de sus grados y tipos, sujetándose a las normas de la Constitución, será socialista. Es decir, la misma que reguló la reforma al tercero constitucional de 1934. Me voy a la
tesis de la ponencia y afirmar que esto todavía sigue siendo un proyecto de investigación que trabajamos el doctor Rafael Sainz y su servidora, y la tesis de la ponencia y que va a desarrollar este proyecto es el siguiente. Este fundamento, o sea, el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, y su propósito último, es decir, la unidad nacional, y que en la Constitución está que la nación es única e indivisible. Este fundamento y este propósito del proyecto educativo vigente, además de meras ilusiones, al realizarse conducen a la deshumanización del hombre. La historia contemporánea, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que particularmente mostraron los campos de exterminio fue a un tipo de hombre en perfecta armonía social, una figura armónica que descansó en el uso de la razón, porque el exterminio fue el uso de la razón, no fue irracional. Esa es la gran crítica del siglo XX. Se incubó en una sociedad que postuló la unidad nacional a toda costa. El hombre armonioso solamente es posible en el fascismo o en los regímenes totalitarios. Con este fundamento y este propósito educativo tan desmesurado, lo único que resulta es que todo queda cosificado, el maestro, el alumno, quedan anuladas las relaciones en primer término. Y finalizaría diciendo, felizmente está en crisis la educación, porque lo que está en crisis no es la educación, sino la idea constitucional de la educación. Y con esto termino. Gracias.